Debemos recordar la importancia de la gestión de las emociones. Eso sí, tanto las positivas como las negativas. Una falta de control de las emociones puede llevarnos a desencadenar reacciones que no siempre deseamos. Al hablar de orgullo, según la neuropsicología, hacemos referencia a una emoción activadora que aparece tras conseguir un logro, tras llegar a una meta o que tienes tras hacer balance. Piensa en un momento que te haya llenado de orgullo. ¿Recuerdas cómo te sentías? Decimos que el orgullo es una emoción activadora porque sentimos que podemos con todo, que el esfuerzo merece la pena, o incluso ese amor propio y cómo valoramos nuestras capacidades. Además, el orgullo no solo puede venir de mí misma, también puede estar motivado por una persona cercana con la que empatizamos y nos hace sentir así. En definitiva, es una emoción que nos llena de autoestima y confianza. Es una de las mejores emociones que puedes despertar desde la infancia, aunque también debe acompañarnos a lo largo de toda la vida para dar sentido a lo que hacemos. No obstante, debo advertirte que sentirse orgulloso no se debe confundir con ser un orgulloso, porque un exceso de orgullo o mala gestión de esta emoción puede derivar en convertirnos en un arrogante o egocéntrico. Así que para tratar este tema empezamos con un artista amado y odiado a partes iguales, ni más ni menos que Pablo Picasso. ¿Y quién mejor para hacerlo que quien le da voz en redes sociales? Y te lo contamos aquí, en La Cura de Stendhal. La Cura de Stendhal. Conecta con tus emociones a través del arte. Con Laura Delgado y José Mateos. Un podcast patrocinado por EADE Estudios Universitarios. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, José, ¿cómo estamos? Pues bien, Llenos de orgullo. llenos de orgullo. Yo creo que todo el mundo conoce la postura de cuando alguien se siente orgulloso. El cuello estirado, la frente alta, la cabeza erguida, las cejas para arriba, media sonrisa. Yo creo que todos lo hemos visto. Espero que todos lo hayamos visto nuestros padres o nuestras madres cuando de alguna manera pues hemos tenido algún buen éxito, tanto profesional como personal, como académico. Yo imagino que tú lo habrás visto alguna vez en tus padres. Y qué bonito, ¿no? Qué Esa bonito, sensación, sí. qué gratificante. Yo recuerdo todavía cuando le llevé a mi padre la última nota de medicina y primer médico en la familia, fui a la cafetería que regentamos y se lo contaba a todo el mundo, pues con esta postura. Es una postura que Pablo Picasso vio en su madre seguramente, que era su primera fan, su primera coleccionista, pero como él era como era, se hizo un cuadro en el que él se representó en esa postura de orgullo, ¿no? Así como muy con la cabeza alta, mirando de frente. Además se pintó como Goya, como Velázquez, con la paleta, con el cuadro por delante. Pero de los muchos autorretratos que él se pintó, solo hay uno así. Ese autorretrato tan potente, tan claro, se llama Yo Picasso, es de 1901 y fue la primera vez que él firma como Picasso. ¿Cuál fue ese momento tan importante en el que él se representa orgulloso? Porque mira tú que en 1901 ni había hecho el cubismo, ni había ligado tanto, ni nada de esas cosas que a lo mejor se podría sentir tan orgulloso. Pues fíjate que él se pinta así, ese yo Picasso, cuando él considera que lo ha aprendido todo, que ha llegado al culmen de su carrera como alumno y Ujú. ya se empieza a sentir un maestro, ¿no? A pesar de eso, yo creo que fue uno de los artistas que más aprendizaje continuo experimentó. Eso es que todo el mundo cree que él nació ya con superdotado y que él con un pincel en una mano y bueno, con un cigarro en la otra, ¿no? Que le acompañó toda la vida y que no tuvo que hacer nada para realmente llegar a ser quien fue, pero realmente tuvo un aprendizaje largo y como tú dices, durante toda su vida siguió mirando tendencias, mirando vanguardia, aprendiendo de uno y de otro. Pero te voy a contar, voy a poner un poquito en contexto este cuadro de 1901 porque es importante el momento en el que él lo pinta, cómo llega ahí. Él, como todo el mundo sabe, nace en Málaga y ya en Málaga, aunque él no tiene ninguna formación aquí, como su padre era profesor de dibujo, era pintor y yo creo que estaba en las tertulias con todos sus amigos porque él ya pinta algunas cosas que dice, esto un niño tiene que haber aprendido algo, o sea, ya no solo que sepan manejar, pues yo que sé, un pincel, ¿no? Sino Lo bebe de su propio entorno, ¿no? de su propio entorno. Después va a Coruña, está allí 3 años en una escuela de Bellas Artes, en Barcelona 2 años en La Lonja, una de las grandes escuelas de Bellas Artes que había entonces en ese momento en España. Termina en Madrid con un esfuerzo económico de sus padres, porque como era súper bueno, pues lo llevan a la mejor de todas, que era la de San Fernando. Ahí ya lleva 5 o 6 años de estudios, de estudio reglado.
ahí ya lo de seguir aprendiendo de los profesores le gusta menos. Pero hace una cosa muy curiosa, no deja de aprender, porque se va al Prado y se hace copista del Prado, que son esas personas que le dan permiso para montar un caballete y copiar. Y se tiraba horas y horas viendo a Goya, Velázquez, el Greco, es decir, aprendiendo de todos los grandes. Bueno, pues con todo esto ya tiene una gran formación clásica, porque realmente todavía no estaba viendo, veía modernismo en Barcelona, pero Además, una faceta muy desconocida, ¿no? Porque todo el mundo claro, piensa en Picasso y piensa en el cubismo. claro, pero yo te puedo enseñar cómo él se pintó con una peluca a lo Goya, y tú crees que ese es Goya pintándose a sí mismo, un autorretrato de Goya, y es un autorretrato de Picasso, algunas copias que hace de algunos reyes sobre las obras de Velázquez. Realmente, cuando él llega a poder innovar es porque lo ha aprendido todo, pero le falta una parte importante, estamos hablando de 1900, estamos hablando de que ya se ha ido todo el impresionismo y todo eso ha aparecido. Entonces él acaba en París en 1900. Bueno, él llega justo el día de su cumpleaños, curioso, de Ujú. su 19 cumpleaños, 25 de Aún era octubre. muy joven. Muy joven, 19 años, ¿no? Ya ha pasado por 3 escuelas de dibujo, su padre profesor, como hemos dicho, ya pasa mucha formación. ¿Y qué se encuentra en París? Pues se le estalla en la cara todo lo que es el arte moderno. Todo el mundo dice, bueno, llegó a París, se fue todo el día, estaba de juerga con los amigos y con las chicas que fuman, ¿no? Como, como decía mi madre, ¿no? Pero él se levantaba temprano y se iba al Louvre. Se iba al Louvre a ver de pintar. Él tuvo la suerte de que había un pintor español que había guardado toda la obra de Gauguin cuando se había ido a Haití. Y él pudo acceder a ver toda esa obra. Todo lo de Toulouse-Lautrec, porque estaba de moda en ese momento. Van Gogh, que ya había muerto, pero que se estaba exponiendo. Es decir, se hizo un curso de impresionismo y postimpresionismo, pero vamos ahí a la bulla, ¿no? Se empieza a Prolongada. empapar, ¿no? Totalmente. De todo lo antiguo, de todo lo moderno, de todo lo que se está haciendo. Y justo en ese momento, bueno, vuelve a España, se vuelve a ir. No, no vamos a entrar en ese tipo de detalles, sino que estando en esas, en 1901, hay un marchante catalán que él conoce de Barcelona que le dice, mira Pablo, yo estoy montando una exposición con un vasco, Iturrino se llama, que el tío, sí, sí, yo lo conozco, amigo mío, también. No tiene muchas obras y tiene 20 o 30 obras y yo necesito llenar un salón mucho más grande. ¿Tú tienes alguna obra? El tío, por supuesto, claro que sí. No tenía ninguna. O sea, el tío es que no, Se lo bueno, marcó por no completo. perdía ninguna oportunidad ni de exponer ni de ninguna mujer. O sea, de esas oportunidades ninguna de ellas las perdía. Entonces la de exponer sobre todo, ¿no? La cosa es que dijo, sí, ¿para cuándo es? Dice, dentro de un mes. Dentro de un mes. Tú sabes que un óleo siempre tarda primero en secar unas capas, después otras, pues tarda 2 semanas, 3 semanas. Hizo 60 obras en 30 días. 60 obras en 30 A días. 2 horas por A día. 2 obras por día. Hay que decir que empezó a utilizar cartón en vez de lienzo. ¿Por qué? Porque el cartón seca más rápido y podía hacer mucha acuarela, mucha tiza, muchas flores, muchos paisajes, muchas cosas relativamente sencillas. Pero lo bonito de esto, esas 60 obras, que muchas no se saben ni cuáles son, porque solo se sabe el catálogo, la lista. Y algunas no se saben si son algunas que conocemos o que no conocemos. Lo chulo de esto es que hay algunas con un estilo tipo Van Gogh, con otro estilo Toulouse-Lautrec, con otro pincelada, con imágenes deformadas del Greco. Plasman esas 60 obras que hace a la bulla, corriendo, tal. Toda la historia que él había aprendido, toda la historia del arte, la plasma corriendo, ¿no? Y yo creo que en ese momento, porque esta obra de la que estamos hablando, Yo Picasso, de 1901, no se sabe muy bien si las pinta de las primeras o de las últimas, pero de la única que hace un boceto. Él siempre hacía boceto cuando la obra era importante. Y es la primera que él pinta y pone Picasso. Hasta ese momento hace Pablo R. Picasso y él se pinta ya como un gran pintor porque es como su ola de graduación. Es que él dice, ya he llegado, ahora soy un maestro. Ahí Además, está el punto de inflexión, ¿no? De sentirse realmente orgulloso eso de es, firmar con su eso es, con apellido. su apellido. Y de ponerle título, porque él nunca ponía título y dice yo. O sea, yo la titularía, soy más chulo que un 8, pero bueno, él la tituló Yo Picasso. Y realmente, si quieres saber cuál es la postura de orgullo de una persona que se siente orgulloso de lo que ha hecho, es esta obra. Él no se volvió a pintar nunca así. Fue cuando él consideró que había aprendido todo lo que tenía que aprender. Para él el aprendizaje, como tú bien has dicho al principio, era fundamental. Y en este Yo Picasso se ve esa postura perfectamente. Así que Yo Picasso en 1901, la primera que vamos a meter como una de Como las orgullo. emociones, como Es muy orgullo. importante reflexionar sobre los autorretratos, ¿no? Qué Sí, momento más importante de orgullo que cuando yo me represento a mí mismo, ¿no? Me dejo plasmado mi ser en un lienzo para que pase para la posteridad. Y a pesar de todo lo que se conoce de la biografía de Picasso, no es uno de los artistas que más se autorretrata.
E incluso aquí en la Universidad de Málaga hay una asignatura completa entera de Picasso, solo de él, Solo de Picasso. para profundizar en su ¿Solo figura. una asignatura? Me parece poco, ¿no? Entonces, podemos ver cómo es un artista que no se autorretrata excesivamente, pero vimos como sí que se sentía autorretratado con un animal o con una derivación, ¿no? Con ese minotauro, Un ¿no? Porque minotauro. la tauromaquia está muy presente en su vida y también en su obra, y entonces muchas veces que representa al toro, que es muy habitual verlo, en cierto modo también se sentía autorretratado. El minotauro tiene una cosa muy especial para él. Lo hace en un momento. El minotauro es mitad hombre y mitad bestia. Es un momento en el que no se siente hombre del todo. Y lo sabe. La gente después lo ha contado, pero él lo sabía. Entonces ahí hay algunas obras que algún día las contaremos, ¿no? Algunas obras en las que él se pinta como hombre y otras veces se pinta como un verdadero animal, que es lo que se sentía Ujú. en algunos momentos, o al menos mi interpretación de Minotauro, la que tienen algunos especialistas, pero es verdad, Ujú. se, Y bueno, se escondía bajo esos hablando, retratos. hablando de animales, me gustaría mencionar a otra artista que no es tan mundialmente conocida, pero sí que tuvo bastante reconocimiento, y lo que es más importante es que tuvo autorreconocimiento. Ella misma estaba muy segura de su valía. Es una artista que lleva el orgullo por triunfar defendiendo su libertad y la forma de vida por la que ella se sentía cómoda y que defendía. Es una artista francesa del siglo XIX que se llama Rosa Bonheur. Ella fue una artista realista que tuvo gran reconocimiento y grandes logros a lo largo de toda su carrera artística. Pero lo que no vemos detrás de esos logros va a ser el rechazo, la crítica e incluso la excentricidad que había detrás de su vida. ¿Por qué? Pues por ser una mujer artista, por vivir, compartir su vida con otra mujer, que todavía los libros recogen como una compañera, una amiga, pero que todos sabemos que al final era su pareja, e incluso por ir disfrazada, porque ella es especialista en el realismo, pero en el del mundo animal, en representar animales. Entonces, para esto tenía que acudir a zonas de ganadería, de cacería, y para esto pide un permiso especial para poder disfrazarse, como ponía, o travestirse, incluso Sí, podía era un ser, permiso de travestismo, ¿eh? Es efectivamente, porque curiosísimo podía esto, ser para ponerse pantalones, penalizada. ¿no? Podía ser penalizada por ello, y era algo tan simple como ponerse unos pantalones, que hoy día lo vemos como algo tan normal, Tú pero has dicho que era todavía, una gran artista. ¿Tú crees que lo conoce la gente a Rosa? si no lo conocen, deberían conocerla, ¿no? Es que es una artista que además tenía hasta una muñeca que se vendía como un artículo para los fans, ¿no? Es Ujú. decir, alguien muy conocida en su Tuvo momento. muchísimo Y reconocimiento. fíjate tú que es alguien que te encuentras en los libros de casualidad, ¿eh? Ujú. Muy, muy rebuscadamente, así que hoy vamos a darle un poquito de Venga, protagonismo con este orgullo. Y bueno, ella despierta este interés desde la infancia por los animales, así que os vamos a contar sobre la obra de El Cid, que es un primer plano del semblante de un león, de ahí esa relación con los animales, ¿no? Entonces es una obra que está expuesta actualmente en el Museo del Prado tras mucho esfuerzo y tras coger un poco de bueno, polvo, por así eso tiene decir. una historia, ¿no? Ujú. Contamos. Tú que eres tuitero. Bueno, esa es una historia muy de orgullo y de pelea, de orgullo barroco en realidad. En el 2019, desde hace 5 años, un tuitero que es Luis Pastor, que es diseñador gráfico, que es español, em, vio por casualidad que estaba esa obra en una exposición del Prado, una exposición sobre homosexualidad, ¿eh? Ujú. Entonces preguntó si la habían prestado, de dónde venía. Le dijeron, no, no, está del Prado, lleva 140 años en el Prado. Efectivamente. ¿Y dónde está? Pues está en los sótanos. Entonces le escribió una carta al Prado dividiéndole y argumentando que debería de estar una de las mejores artistas de la historia del 19, hombre o mujer. Es Ujú. que Rosa era de las mejores. Debería de estar además una de sus mejores obras. No le contestaron y montó una gorda con el barroquista, con una persona desconocida, hombre o mujer, no diré quién es, que era Bernini Rocks, que ahora ya no se escucha tanto, pidiendo que se pusiera esa obra de Rosa en el de esto. Enseguida aparecieron, yo voy a decir los haters, pero no eran haters, eran gente también estudiosa que tenía otra opinión. Decía, Ujú. ¿qué obra maestra del Prado quitamos? Yo fue la primera vez que escuché, ¿estáis seguros que todas las obras del Prado son obras maestras? Ujú. Porque en mi cabeza eso no cabía, yo no soy historiador del arte, y empezaron a decir, mira, tal obra, este artista, Madrazo, no sé qué, tiene 23 obras, hay dos pajaritos que para qué, que no sé qué, que ahí podíamos poner. Y al final el Prado contestó, después de liarla grande, que la liamos grande en Twitter,
contestó diciendo, sí, teníamos pensado subir el año que viene al León, y subió. Te voy a contar una cosa que poca gente que sabe. Yo creo que ya ha prescrito el delito, si es que es un delito, y es que cuando ya subió el León, ya subió el CIP, pues unas semanas después se reunieron 8 o 9 de esos tuiteros que lo habían conseguido, ¿no? Que estaban bajo el apéndice bajo el hashtag de Orgullo Barroco. Alguien distrajo a alguien de la sala y se hicieron una foto junto al cuadro, ¿vale? En teoría está prohibido hacerse fotos, pero ellos hicieron una foto junto al cuadro, de puro orgullo de lo que estamos hablando, puro orgullo de que la sociedad civil había conseguido subir una mujer al Prado. Por fin era la cuarta mujer de 1500 cuadros que tiene el Prado, era el cuarto cuadro que había Qué de mujer. 4 impresionante, cuadros, ¿eh? es muy impresionante. Además que algo muy desconocido, la cantidad de valor artístico que hay en los almacenes de los museos y que desconocemos, que no han salido a la luz, ¿no? Por eso lo de entre comillas, cogiendo polvo, porque Pero evidentemente este tiene... cuadro además que es muy potente, además fue Ujú. un regalo, ¿no? Cuenta un poco, Claro, es que porque fue algo muy especial, no fue cualquier obra, ¿no? es muy importante ver que ese es un semblante, el rostro de un león, que es uno de los animales como más potentes, más fieros, ¿no? Así que en cierto modo podemos ver casi un retrato humano, ¿no? Por ese realismo, por esa sensibilidad e incluso por la plasmación de emociones que hay detrás de ese rostro. Así que desde aquí podemos lanzarnos las preguntas, ¿no? E incluso Rosa se identificaría en cierto modo con el león, igual que lo hacía Picasso con el toro. ¿Tú crees que sí que se identificaba con ese león? Ese retrato de ese león, ¿no? Con ese Ella era león y semblante. leona. Ujú. Y en la naturaleza es de los pocos animales que el macho además también tiene esa belleza, esa melena, ¿no? Que ella también tenía, ¿no? Claro, o sea, creo que no hay representación más fácil de la fuerza del poder, Del ¿no? Que a poder, través del orgullo, ¿no? de ese Tú lo vas a animal. dejar en el aire, no vas a contestar si crees que sí es un Yo autorretrato, como porque yo historiadora creo del que sí, arte no puedes no hablar, puedo mojarme. pero yo creo que sí, Yo creo que en cierto modo sí, la ¿no? veo a ella. No sé si ella precisamente, pero sí su sentimiento, su emoción y todo lo que quiso expresar. Quiero que todo el que busque la obra, que no crea que es una fotografía, es un cuadro, ¿eh? Está hecho con un Ujú. pincel. Y Era además, una gran si artista. nos ponemos a comparar con representaciones de leones anteriores, es Bueno, muy habitual bueno, ver que se representa muy mal por el desconocimiento, porque no se sabía cómo pintar bien a un león, sin embargo ella lo hace de una forma maestra. Y cuando llega esta obra a nuestro país, que ya es propiedad del Prado, pues Rosa recibe el reconocimiento de la Gran Cruz de Isabel la Católica, que era un reconocimiento solo para grandes maestros, maestros no. con no, pero ella ahí que se cuela y imaginamos que sentiría un prestigio y un orgullo propio, ¿no? Tras recibir este reconocimiento. Yo cuando vi este cuadro y leí la historia de ella, es de estas cosas que tú dices, no entiendo por qué alguien tan importante en ese momento como ha podido acabar enterrada, ¿no? No ya el CIS, sino incluso la obra de ella, ¿no? El Como desconocimiento, ¿verdad? sí, como una gran artista. Yo ya he visto después del CIS, he visto ya algunas obras más y la verdad que es una maestra. Tenemos una tercera maestra, tenemos una tercera historia bueno, nos vamos a ir al siglo XVI, porque parece que solo hay mujeres del siglo XIX o en el siglo XX, artistas, ¿no? Pero Mujer artista hubo mujer desde artista ha siempre. habido siempre. De hecho, no es que ha habido desde siempre. Yo hace muy poquito en una conferencia sobre la prehistoria daban el dato, y esto es científico, que el 90% de la obra rupestre, de la obra de las cavernas, está hecha por mujeres, que se sabe por las huellas Ujú. dactilares, por los Eso DNA. último se ha ido estudiando y es muy O interesante. sea, que no eran artistas de las cavernas, eran las artistas de las cavernas. Es decir, no es que ha habido siempre, es que las primeras posiblemente fueron mujeres. Bueno, nos vamos a ir a Lavinia. Lavinia Fontana, una de las grandes de la historia del arte del siglo XVI. Nos vamos a ir a un cuadro que tiene que se llama Autorretrato con Spinetta, de 1577. La Spinetta es como una especie de piano, para que nos entendamos. Bueno, pues es también un cuadro en el que ella se representa con mucho orgullo, con esa postura que estamos queriendo que todo el mundo conozca de la Mucha postura seguridad, taurina, ¿verdad? mucha Y seguimos seguridad. con esos autorretratos. Y la hace en un momento también muy, muy especial. Vamos a ver, Lavinia nació en una familia también de artistas como Picasso. Su padre tenía un taller y ella entra pues como estudiante, como aprendiz, como entraron otros muchos. Solo que ella era más buena que los demás. Y funcionó tan bien que estaba consiguiendo vender mucho, sobre todo retratos, porque ella conseguía la, la ropa de las mujeres, las hacía muy bien, marcaba muy bien los detalles, las joyas, entonces gustó mucho y
bueno, y era muy buena pintora, pero claro, empezó a ser ya mayorcita, veintitantos, y las mujeres decentes se tienen que casar, ¿no, Laura? ¿Cómo Claro. funciona esto? Eso sería antes, Llegó el ¿eh? momento de casarse. Mi madre decía que las mujeres decentes van al cielo. Y yo cuando, como soy muy chinchoso y me gustaba meterme con ella, decía, mamá, pues yo prefiero las otras que van a todas partes. Y bueno, ella se reía y decía, ay, este niño, ay, este niño. Bueno, pues Lavinia Fontana consiguió ir al cielo y a todas partes, porque llegó el momento de casarse, pero se casó con un pintor, con otro aprendiz del taller de su padre, que era bastante peor que ella. Entonces, antiguamente, cuando se casaban las personas, los matrimonios así medio concertados, se hacían un retrato en algún pintor y se intercambiaban las familias los retratos. Ella se pintó ella sola. De hecho, en la esquina de en una de las esquinas del cuadro pone pintado con un espejo, para que se sepa que lo pintó ella. Y se pinta tocando ese instrumento, ¿no? Que se llama espineta, porque tocar un instrumento o representarse con algo culto era muy importante en las mujeres de ese momento, porque las mujeres se empezó a poner bastante énfasis en la cultura, en el conocimiento, ¿no? Pero ella justo detrás de ella, miradlo bien en el cuadro, hay un caballete vacío. Y dijo, a ver, atento al parche, que yo voy a seguir pintando, que a mí no me vaya a dejar de hacer de pintar porque yo me case. De hecho, le hizo firmar un documento a su marido de que ella iba a seguir pintando. Y efectivamente, montó un taller, siguió pintando, se quedó con su apellido de soltera, con Fontana, Lavinia Fontana, y además el marido, el que cuidaba de las casas y de los niños. Igual que ahora, hoy en día, ¿no? Cuando, Por cuando la supuesto. mujer tiene más éxito, el niño, al marido le dejaba a ella pintar de vez en cuando algún fondo o alguna cosita así, pero era realmente la que pintaba. Y esa imagen tan potente, que esta es mucho más humilde que el león, yo creo, de Rosa, y a pesar de que ella quizás peleó, tuvo que pelear un poco más, ¿no? Por los tiempos que eran, ¿no? Pero más potente la de Picasso. Picasso era un hombre orgulloso, era un hombre fuerte, ¿no? De carácter. Pero yo creo que realmente también marca mucho, ¿no? Esa Ujú. de estas intenciones. Mm, Estos autorretratos creo que tienen todo gran fuerza porque todos fueron grandes pintores que así lo intentaron plasmar, pero además en el caso de Lavinia vemos como en una etapa también en la que ya el artista no solo intenta dar valor a su propia figura, sino eh, también a su profesión, a dar reconocimiento al valor que tenía la pintura como un oficio importante, ¿no? Que claro, reconocer. ahí todavía era como de artesanos, ¿no? Tú me Exactamente. contabas el otro día que eso era como de artesanos y los pintores querían ser reconocidos como artistas, Eso ¿no? es, lo Como los intentan arquitectos vincular o con la como los... ciencia, ¿no? Que siempre había esa división entre la ciencia y las letras, ¿no? O los artes menores, pero aquí ya los artistas empiezan a reivindicar ya no solo su propia figura, sino también su profesión como profesión noble. Yo quiero que busquen a esta pintora, Lavinia Fontana, porque es de las grandes. El último retrato que ella hace, la última pintura que hace, no le íbamos a meter porque estamos queriendo meter solo 3 obras en cada podcast para que sea ligero, para que sea interesante y para que no sea muy extenso, ¿no? Pero hay una última obra que ella hace. Hay una cosa muy curiosa, que es que cuando ya está más mayor se va con el marido y los hijos que están con ella a un convento, porque antes pues te refugiabas en un convento y te quedabas allí como si fuera un asilo, ¿no? Y hace una última obra de una Minerva. Lavinia fue la primera mujer en la historia que pintó desnudo. No se les permitía pintar desnudo porque no se les permitía ver hombres desnudos para poder aprender anatomía. Pero nadie le impedía tener un espejo y pintaba a la mujer desnuda porque ella se pintaba. Y pinta a una diosa de la guerra que parece una Venus. Y es muy interesante porque es una guerrera y una mujer. No pierde la feminidad y no pierde la fuerza. Y es Minerva. Yo voy a decir Minerva desnuda, ¿no? En todos los sitios está Minerva vistiéndose. Pero algunos hombres ven a Minerva desvistiéndose. Cada cual Es que un ve lo que cuadro, quiere. cada uno ve lo que quiere, que esto es arte. La verdad es que el cuadro es precioso y maravilloso, igual que los otros que estamos contando. Para mí, mi favorito es el de Rosa, si te digo, ¿eh? Sí, Ujú. es decir, una obra muy especial. Lo importante es el orgullo, ¿verdad? El orgullo, Que sí, todos ellos sí. reconocen y plasman en su obra. Así que después de este importante repaso por el orgullo, queremos recordaros la importancia de reconocer nuestra propia valía y nuestros logros. Todo ello puede llevarnos a tener una gran motivación en nuestro día a día. Incluso lo que es más importante es no solo quedarnos con esos logros, sino también con los fracasos, que nos permiten ver más fácilmente lo que conseguimos y aprender de lo que no. Así que vive con orgullo por ti mismo y con quienes te rodean. Después de hacer un gran esfuerzo, siéntete orgulloso tanto de lo que consigues como de lo que no. Como bien hizo Picasso en creer en sí mismo hasta unos niveles desorbitados, como hizo Rosa Bonheur
que no necesita autorretratarse para plasmar su orgullo y sus capacidades artísticas, o como consiguió hacer Lavinia Fontana, plasmando su valía e intentando conciliar lo que todavía a día de hoy es muy complejo, de conciliar esa vida familiar, de la profesional o de incluso la personal. Así que este es un recordatorio para que haga balance y reconozca con orgullo el camino recorrido, con sus victorias y sus tropiezos. Yo soy Laura Delgado, en redes La Venus del Vino. Al otro lado del micrófono está mi compañero. Yo soy José Mateo, en redes sociales Ghost Picasso. Queremos agradecer el patrocinio de ADE Estudios Universitarios y a nuestro técnico de sonido de ADE, Arturo Campana. Muchas gracias a todos, esperamos en el siguiente episodio. Gracias por escucharnos.